Buenas noches. Tengo que hablar 20 minutos de mi vida. Casi nunca hablo de mi vida en público, pero las circunstancias me fuerzan y voy a ser consecuente. Voy a contarles cosas que en conjunto nunca he contado, creo, a nadie. Hay muchos aspectos de mi vida que se anudan en el sistema jurídico, como pasa con toda vida y con toda obra. Y yo les voy a hacer el cuento como creo que debe ser contado. Voy a hablar de muchas cosas mías solamente con la intención de que quede lo más claro posible qué es y cómo nació el sistema jurídico. Mi padre fue un general de ejército del arma de ingeniería y cuando coronel y comandante mandó unidades militares que hacían carreteras a la selva. Y así, en el año 58 y el año 60, 1900 estoy hablando, yo fui alumno el 58 en cuarto de primaria en el colegio primario de Bagua, grande, la provincia de Bagua, departamento, hoy región Amazonas, y el año 60 en el colegio Jaén de Bracamoros, en la provincia de Jaén, hoy día región Cajamarca, que a pesar de pertenecer a dos regiones y en esa época departamentos distintos, son vecinas. Ahí pude comparar mi colegio de Lima con mis colegios de allá. Y los chicos éramos todos iguales, aquí o allá, alegres, risueños, mataperros, con las mismas angustias y las mismas alegrías. Pero yo noté ya, siendo un niño, que los recursos están muy desigualmente distribuidos en mi capital que en mis provincias. Salto 6 años y he entrado a la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 1965. Estoy en letras, primero de letras, lo que ahora es estudios generales, en la Plaza Francia. Y ahí hice un grupo de amigos que son unos hermanos que nos acompañamos hasta el presente. Hicimos alguna vez con unos tragos de más la promesa de vernos todos los 13 de noviembre hasta el 2000 y el último ha sido el 2023 y sabrá el 2024 y ya llega. Esa amistad fraterna se forjó, entre otras cosas, en cervecerías, que es donde se forjan muchas amistades sólidamente. Y había una a la vuelta de la Plaza Francia, en Girón de la Unión, que se llama el Múnich. Como venía a hablarles de esto acá, fui a ver si todavía existe y existe. Está en un sótano con una inmensa puerta con pinta de fondo de tonel y ahí abre todas las noches. Un día, saliendo del Múnich, en vez de ir para acá, donde estaba el ómnibus que me llevaba a mi casa, me fui para allá y me topé con una tienda del fondo editorial de la Universidad Mayor de San Marcos. Los días siguientes fui y encontré muchos libros que habían escrito los maestros sanmarquinos los 50 años anteriores y estaban todos ahí. Cuando yo pasé a Derecho, estudiaba no en la Plaza Francia, sino cerca, en Camaná 459, ahora es el local del Instituto Ribagüero. Y yo estudiaba en un momento de profunda reforma estudiantil y universitaria en Derecho, dirigida por el profesor Jorge Avendaño, cuyo nombre lleva nuestro auditorio. Él era el decano. Y había mucho profesor joven que no había tenido tiempo de escribir, escribieron después,
pero, pero en aquella época no habían escrito, entonces había con muchos cursos nuevos que se dictaban por apuntes, ¿no? Estudiábamos con apuntes. Entonces yo recordé la tienda de San Marcos, fui comprando con propinas estos libros de los maestros. Y si bien algunos estaban desactualizados, sin embargo la teoría era la teoría y las leyes se podían acompasar. Y así mi formación de abogado fue con copias y con los libros de los maestros sanmarquinos. En esas lecturas yo pensaba en cuánto bien le habrían hecho esos maestros sanmarquinos al al Perú que yo había conocido en Bagua y en Jaén de Bracamoros para estudiar derecho. Salto 8 años y soy abogado y bachiller. En mi época los abogados no hacíamos maestría y doctorado, muy raro. Y me voy a Inglaterra, donde viví 2 años haciendo investigación. Encontré muy buenas cervecerías, los pubs, que solo abrían de 12 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Y uno llegaba ahí con síndrome de abstinencia. Pero bueno, grandes cervecerías y también grandes librerías. Y me dio una envidia poco sana, una envidia sana a costa de punch, ver a veces una pared de este largo llena de libros escritos por los grandes maestros ingleses para sus alumnos. Manuales de todos los cursos, no uno, dos, tres, cinco, a veces 10 manuales. Y me hizo pensar que esos chicos tenían una enorme ventaja en relación a nosotros solo con lo que podían leer. Bueno, a los 2 años regresé y me dieron un tiempo completo, el año 1976 estoy hablando, y ese tiempo completo implicó dictar introducción al derecho, hoy introducción a las ciencias jurídicas o jurídicas, como se lo llama normalmente. Y lo he dictado toda mi vida útil de profesor. La última clase, la 14ª de este semestre, la he dictado hoy de 2:30 a 4:30 y veo algunas caras que estaban en esa reunión. Muchas gracias por estar aquí. Busqué un libro para darlo a enseñar, a leer, y encontré el libro que se llamaba exactamente Introducción a la Ciencia del Derecho, del maestro Mario Alzamora Valdés, que había sido mi maestro, no en introducción al derecho, sino en derecho procesal civil. Era una autoridad, él podía dictar virtualmente cualquier curso en aquel entonces. Leí su libro nuevamente y el año 76 estaba un poco desactualizado, era un libro teórico muy bueno, pero para primero de derecho había que ponerle apostillas, no funcionó. Y entonces decidí hacer unas copias. Fabriqué 4 o 5 separatas para el curso. Yo, como había vivido en el campamento militar y no había mucho que hacer desde los 8 años, soy mecanógrafo. Mi papá me puso a órdenes de su furriel era su secretario. No quiero distraerme en ramas. Y, y ¿por qué se llamaba furriel? Y él me enseñó a escribir al tacto. Entonces, cuando regresé ya de Inglaterra, yo escribía al tacto, mis separatas las hacía en un stencil, que hoy día sería un artículo de arqueología. Y ese stencil se lo llevaba a Filiberto Tarazona Flores, cuyo nombre lleva la oficina de notas, gran amigo, encantador, que en un mimeógrafo de manivela, una manivela de este ancho, daba una vuelta, sin mentir, así. Cada vuelta era una copia. Yo tenía 100 alumnos por aula, no eran 42, un lujo como ahora, éramos 100. Y 20 hojas por 100 son 2000, ¿no? Sale 2000. Yo lo he hecho con calma.
2000 vueltas para cada separata. Ese era el trabajo de Filiberto. Y claro, éramos muy ricos porque teníamos un mimeógrafo que no tenían muchos otros. Con el tiempo a Filiberto, con toda justicia, le compraron un mimeógrafo eléctrico que daba vuelta solo. Esas separatas, yo al fin de año las repartía en ejemplares que había guardado con mis mejores alumnas, mis mejores alumnos, y les pedía que por favor me dijeran todo lo malo que tenían. Y así la fui mejorando el año 76, 77, 78, 79. Derecho en esa época estaba donde ahora está arquitectura. Vivíamos en unas casetas. De esas casetas ha quedado por ahí por arquitectura una escondida hacia el tontódromo. Así eran todas. En realidad la universidad nos había dado un palacio de triple A y en ese palacio vivíamos feliz. Añorábamos el ladrillo, el cemento, pero porque éramos unos guachafos. Nos gustaba. Y un día a mi oficina ahí cayó un señor que yo lo juzgué muy mayor. Ahora he hecho cuentas y creo que tenía entonces 15 años menos de los que yo tengo ahora, pero claro, eso depende desde dónde mira uno en el espacio y en el tiempo, ¿no? Después me enteré que ese señor se llamaba Pedro Visconti. Había sido gerente de una importante firma internacional en el Perú, se había jubilado y se había encontrado con el profesor Fernando de Trasiñé en una reunión social y le había dicho, oiga, Fernando, he trabajado toda mi vida como gerente y quiero hacer labor social, pero no tengo contacto. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace eso? Y Fernando, que era cazador al vuelo, le dijo, pero mi querido Pedro, yo soy presidente del Fondo Editorial de la Católica, necesitamos un gerente, vente a gerenciar el fondo y haz cultura para todo el pueblo peruano. Y lo convenció. Y así llegó a la universidad don Pedro Visconti, un señor y un caballero. Él lo primero que había hecho era ensuciarse las manos con tinta en las imprentas, eran los sitios donde se hacían materialmente los libros, a ver cómo se ponía la tapa, se pegaba. O sea, era un gerente, pues, ¿no? Y después había sacado su linterna de Diógenes y se había puesto a buscar autores para hacer los libros para publicarlos. Y alguien le había dicho, Rubio hace separatas. Y entonces tocó la puerta y me dijo, doctor Rubio, ¿puedo pasar? Por supuesto, señor, pase, tome asiento. Yo no sabía quién. Me dijo, soy Pedro Visconti. ¿Y usted hace libros? Así, todo en la pregunta. Era un gerente, pues. Después me di cuenta que marcaba presión, pero eso en ese momento todavía. Y le dije, ¿libros? Yo no hago libros. Yo tenía 36 años, recién empecé, era profesor joven. En esa época las cosas eran muy distintas ahora, había mucha jerarquía, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pero algo escribe, ¿no? Sí, le digo, yo escribo unas separatas. ¿Y por qué escribe separatas? Bueno, escribo porque quiero darles a mis amigos, a mis alumnos lecturas y he encontrado un libro, pero es un libro que está un poco, esto, no se puede usar. Y entonces escribo. ¿Y por qué no agarra esas separatas y las pone en un libro? Y yo le digo, no, porque sería pues competir con mi maestro Mario Alzamora. No puedo competir con mi maestro Mario Alzamora. Entonces, el señor Visconti hizo una sonrisa, no sarcástica, caballeresca, pero de triunfo, ¿no? Tengo el arma. Me dijo, pero usted mismo me ha dicho que está obsoleto. Entonces yo buscaba una respuesta inteligente que no era difícil, no era fácil de encontrar, ¿no? Y entonces, don Pedro, gerente, marcando la presión, me dijo, Marcial, piénselo, la próxima semanita regreso. Así, Nita, para que no pareciera un plazo pues muy corto, ¿no? Uno pone en el Perú diminutivos para hacer elegantes las cosas. Y en esa semana yo recordé mis colegios de provincia
Recordé los servicios que me habían dado los libros de los profesores de San Marcos. Y recordé mi no tan sana envidia de los alumnos ingleses que tenían muchos manuales a su disposición. Y pasada la semanita, le dije que sí a don Pedro Visconti. Pero le anuncié que yo había escrito lo que me era más fácil y no lo que me era más difícil y que sobre eso tenía que trabajar. Entonces Pedro Visconti, gerente, marcador a presión, me dijo, hágame un cronograma. Le hice el primer cronograma que hice en mi vida. Se lo di. Y bueno, y nos llevamos tan bien que un día don Pedro, ya cuando éramos muy amigos, ya había salido el sistema jurídico, me dice, oiga Marcial, nos encontramos aquí en el campo. Anoche me ha dejado despierto una preocupación que le he contado hoy día a mi esposa en el desayuno. Mi preocupación, le dije, ella me preguntó, ¿y cuál es tu preocupación? Entonces le dije, no, que en la Universidad Católica yo me llevo excelentemente bien con Javier Higuíñez y Marcial Rubio. Y entonces la señora le había preguntado, bueno, ¿y por qué eso es un problema? No le dijo, es que los dos son de Izquierda Unida. Era pues un gerente de gran empresa. No podía ser amigo de dos militantes de Izquierda Unida. Bueno, esa fue la amistad. Les he contado esta anécdota para que vean la amistad muy sincera que hubo entre él y yo. Entonces me puse a trabajar el sistema jurídico. Todavía no sabía cómo se iba a llamar. Y lo primero que tomé fue una decisión estratégica. No voy a escribir una Biblia, voy a escribir un catecismo jurídico. Y lo diseñé. Busqué a mis colegas de educación en la Facultad de Educación que me introdujeron a las técnicas en ese entonces modernas, educativas, me enseñaron sobre módulos, me dieron bibliografía y lo que yo entendí sobre eso, porque nunca lo había estudiado, lo apliqué en el sistema jurídico. Por eso tiene introducciones que explican qué es lo que vas a estudiar y para qué sirve. Por eso trata de ser lo más claro posible, teniendo a la vez contenido teórico. Por eso tiene preguntas al final para remachar lo que has leído. Por eso tiene bibliografía de referencia. Y por eso tiene dos anexos metodológicos. Uno, los hechos, problemas, análisis y conclusión que han martirizado y martirizan a mis estudiantes. Pero yo, como siempre les digo, es con dolo, pero con buena fe. Y el otro es un, un manual para preparar los grados, que son manuales metodológicos y que están en ese libro porque nosotros los profesores de Derecho enseñamos metodología. Enseñamos sobre todo conceptos y a veces muy sin darnos cuenta metodología. Así se armó el sistema jurídico. Llegó al fondo editorial después de un par de años de trabajo. A lo largo de esos años yo soñé algunas veces que ese libro rodaba por todos los caminos polvorientos del Perú que yo había conocido y que llegaba a universidades como mis colegios de provincia. Soñar que un libro rueda es privilegio de los abogados porque no sabemos geometría ni física. Un ingeniero, un científico no soñaría esa cosa, pero nosotros tenemos licencia. Y del libro se encargó el fondo editorial y y lo hizo rodar por todo el Perú. Yo cuando fui rector visité prácticamente todas las universidades de provincia que tenían facultad de Derecho. Yo iba como rector a asuntos institucionales, pero los profesores de Derecho me pedían una charlita, doctor, y yo la daba con mucha alegría, ¿no? Y al final de esas charlas, inmediatamente
se formaba una fila alegre y cantarina de alumnos que venían con sus sistemas jurídicos para que yo los firme. Y yo los firmaba todos, por supuesto. No todos eran de imprenta, algunos eran de fotocopia, fotocopiadora, pero yo firmaba todos, pues porque todos habían rodado, ¿no? Si hay alguien aquí del fondo editorial, que me disculpe. Y si me enjuician, me allanaré. Pero no estoy arrepentido, eso es lo central. Así soy. Y entonces el fondo editorial, con mucho trabajo a lo largo del tiempo, con gran calidad, a veces esperando un poquito porque tienen más trabajo que recursos, hizo 13 ediciones, que significan reelaboración del libro, y sobre esas 13 ediciones hicieron 11 reimpresiones. Yo no las conté nunca, me parecía vanidad contarlas, pero ahora que me dijeron trae todos los que había, tuve que contarlas y son 13 más 11, son 24 en 40 años. Yo estoy muy agradecido a cada uno de los del fondo editorial. Eso es lo que yo contaría de cómo surgió el sistema jurídico. Y las experiencias infantiles mías de la dureza de la educación peruana, con cervecerías, que son parte de la vida. No podía faltar una en este largo historia, en esta larga historia. Esto, con los beneficios que yo sentí que habían dado los profesores de San Marcos al hacer sus manuales, con la falsa poca vanidad con que miré siempre la suerte de los estudiantes ingleses y con un sueño científicamente imposible, que era que rodaran mis libros y mis libros rodaron. Si toda esta historia que les cuento hace algo porque mis actuales jóvenes colegas pongan los océanos de su sabiduría, que los tienen, y sé que los tienen, no solamente al servicio de Biblias y artículos arbitrados, que son indispensables, sino también al servicio de catecismos jurídicos, van a ser felices a decenas, decenas de miles de estudiantes. Y probablemente van a colaborar a que el Estado de Derecho se afinque en nuestro querido Perú. Muchas gracias.